En el nombre de Jesús, vamos a comenzar con esta transmisión. Yo soy la pastora Saraí Hernández. Nosotros somos el Ministerio Apostólico y Profético Jesucristo Victorioso Rey. Hoy vamos a conversar sobre un tema maravilloso. Vamos a conversar sobre la identidad, pero vamos a conversar y vamos a tratar de entender a través de las Sagradas Escrituras la identidad que Cristo desde el principio de la creación del mundo tiene para nosotros. 2 de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La palabra ya comienza diciéndonos que el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya la palabra nos está revelando que la verdadera libertad se encuentra donde está el Espíritu del Señor. Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En estos tiempos, uno de los principales enemigos del ser humano es la falta de identidad. ¿Por qué digo esto? Que es uno de los principales enemigos del ser humano. Porque cuando yo no tengo entendimiento de dónde o quién nos creó, nosotros entramos en una inconformidad, entramos en una necesidad de querer parecernos a los estándares humanos, al estándar que cualquier persona quiere implementar como moda, como tendencia, en fin, cualquier cosa que a algún ser humano se le ocurra y viralice en las redes sociales, la persona comienza a tener entendimiento de que yo necesito encajar en ese patrón para ser querido, para ser amado, para ser estimado, siendo que la palabra de Dios dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, la propia palabra del Señor nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para el servicio al Padre eterno. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad, no podemos evitar, hasta en el plano espiritual, de hablar de una palabra que se llama autoestima, de una palabra que significa, en pocas palabras, el concepto que yo tengo de mí mismo. Y oí a un predicador que dijo, cuando te quieras conocer a ti mismo, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor en la palabra dice, una de las cosas más hermosas que el Señor dice, es que somos reyes y sacerdotes. Otra palabra maravillosa que el Señor nos dice a cada uno de nosotros es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es quien nos da la fortaleza, Él es quien nos da la fuerza para continuar. La propia palabra de Dios, la sagrada y bendita palabra de Dios nos dice que el Señor es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza y que Él estará con nosotros aún más allá de la muerte. Imagínate ese amor tan grande que Él nos dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y la palabra nos dice en Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya el Señor está revelando algo maravilloso allí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Él no dice, voy a hacer el hombre a mi imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué?
porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya el Señor ahí comienza a revelarnos mucha palabra de vida. Continúa diciendo el verso, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Padre Eterno. Saludos a todos los hermanos que ya se están conectando, que están recibiendo la palabra de vida. Nosotros estamos aquí en Sao Paulo, Brasil. El Señor los bendiga grandemente. Entonces, el Señor nos dice en la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree sobre ¿qué? Sobre toda la creación, sobre las aves que están en el cielo, sobre los peces y sobre todo animal terrestre. Entonces, si el Abba Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo estando en la eternidad, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué hay una tendencia tan grande? Hay un país donde ya se hace una competencia, donde las personas se disfrazan de ovejas para ser alimentados como oveja, para hacerse pasar por un animal, siendo que el Señor en la palabra dice que nosotros señoreamos sobre todas las aves, los peces, animales terrestres, sobre todos. Entonces, en Génesis 1:27, el Señor aún dice nuevamente, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Señor nos dice, los creó a su imagen y semejanza. Los creó varón y hembra. No vamos a entrar en un tema tan profundo en cuanto al género, porque ya bíblicamente está explicado. Los creó hombre y mujer, los creó hembra y varón. Y más adelante, en Génesis 1:28, Él nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando el Señor nos da esa tremenda palabra maravillosa que dice, y los bendijo, el Señor nos dio una bendición. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, yo comienzo a tener entendimiento de mi identidad. Y yo no puedo ser ya más engañado por ninguna tendencia, por ninguna moda, por ninguna cosa externa a lo que es la maravillosa y preciosa palabra de Dios, que dice que Él me hizo rey y sacerdote. ¿Para qué? Para dominar sobre todas las cosas que fueron creadas. E inclusive el Señor dice subyugarla. Entonces, en estos tiempos tan difíciles, donde los corazones se endurecen, donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, hay una pregunta: ¿por qué el ser humano tiene la tendencia a creer sobre sí mismo lo que dice el mundo y no lo que dice la palabra? No te vuelvas un profeta del diablo, que el Señor lo reprenda. Profetiza lo que la palabra de Dios dice sobre tu vida y para ti. Inclusive ya el Señor, comenzando en el libro de Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, llenad la tierra, subyugadla, domina sobre todo lo que creé para ti. Entonces, cuando yo tengo entendimiento y tengo la capacidad de saber lo que yo soy para Cristo, lo que
el Señor hizo por mí, ya no seré engañado nunca más por ninguna corriente de modas, no seré engañado por lo que el mundo quiera decir de mí, no seré avalado por las modas, por las tendencias, por lo que se hace viral, por lo que no se hace viral. Nunca más seré engañado cuando comienzo a leer la palabra de Dios, porque ella me dice que yo soy un rey y sacerdote para la obra de mi Padre Celestial. Y vamos un poco más allá. El libro de Salmos 8, del verso 5 al 9 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora yo te pregunto, el Señor Jesucristo nos dice desde el inicio de la Biblia, y ya vamos por Salmos, ya leímos un fragmento del libro de Apocalipsis, donde dice que el Señor nos hace señorear sobre toda la creación, y algo maravilloso que dice que nos hizo poco menores que los ángeles. Tú tienes el entendimiento de lo que eso implica, que el Señor nos está haciendo poco menores que los ángeles. Si un solo ángel, dice la Biblia, que acabó con una cantidad inmensa de personas. Entonces, imagínate, el Señor dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Déjame decirte algo espiritual. Muchas personas dicen, no, las personas que tienen ciertas enfermedades de orden mental, de orden espiritual, es porque son débiles, es porque la persona no tiene a Cristo, es porque se hablan tantas cosas de manera desmesurada, de manera irresponsable. Pero yo te digo algo, el adversario solo ataca personas que tienen propósito en el mundo espiritual. La persona que ya anda haciendo cosas del maligno no tiene conciencia de que está operando en contra de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Yo siempre he pensado así, que personas que son muy atacadas en el mundo espiritual tienen un propósito maravilloso, pero tú y yo necesitamos entender que sin Cristo no somos nada. Él en su palabra nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Y la palabra dice algo maravilloso, que el Abba Padre es el labrador, que nosotros somos los pámpanos y que nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera que se derrama en los vasos. Entonces, sí, el Señor Jesucristo, el Abba Padre y el Espíritu Santo, desde la eternidad nos dicen que nos hicieron un poco menores que los ángeles y que nos coronó de gloria y de honra. ¿De dónde nacen esas inseguridades? ¿De dónde nacen esos ataques espirituales para que una persona amanezca el día de hoy y diga, yo estoy en un cuerpo equivocado y yo soy... aquí en Brasil dicen cachorro, en Venezuela en algunos es perro? ¿De dónde nacen esas ideas en el espíritu y en la mente de las personas para amanecer un día y decir, no, pero es que yo estoy en el cuerpo errado, yo soy un caballo? ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nacen esas concepciones malignas? Porque la palabra de Dios nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador del cielo y de la tierra. Y el Señor es increíble. El Señor nos ama tanto, pero nos ama tanto que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Tú que estás asistiendo a esta live y que tienes un hijo o una hija, ¿lo entregarías para morir por la vida de otros que ni siquiera conoces? Y aún más,
por la vida de personas que aún ni siquiera han nacido. Tú ves cómo es el amor del Padre, el amor del Eterno. Entonces, cuando nosotros vemos en el mundo físico y en el mundo espiritual ese tipo de situaciones, es algo sin precedentes, porque la Biblia dice, es clara y específica y lo dice. Dice la Biblia, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es decir, que el Señor, cuando nos creó, colocó honra en nuestras vidas, nos coronó de gloria. Entonces, volviendo a nuestro tema sobre nuestra identidad verdadera está en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, nosotros somos capaces de dar gracias en todo tipo de situaciones. El apóstol Pablo dice, me sé alegrar en la necesidad, en la abundancia, en la escasez, en la riqueza. Me sé alegrar en todo tipo de situaciones, porque el gozo que yo tengo no me lo dio el hombre, no me lo dio las situaciones, las circunstancias, me lo dio el Creador del cielo y de la tierra. Y dice así, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, cuando nosotros leemos todas estas escrituras que ya hemos leído, no entendemos el porqué de este tipo de situaciones. Hemos visto en diferentes micros una madre colombiana sufriendo porque su hija cree que es una yegua, es un caballo, una yegua, y que ella va a competir con otros animales. Siendo que si ella entra en un corral, en un tiempo de competencia, un animal de eso la golpea y muere en el lugar, porque ella es un ser humano. Entonces, ¿qué espíritu está operando en mí cuando yo rechazo mi humanidad? Cuando el Señor me dice que en la creación de todas las cosas hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree sobre todas las cosas, porque el Señor lo dice en su palabra, para que señoree sobre peces, sobre aves, sobre animales, sobre reptiles, sobre todo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué invalida en nuestro espíritu? ¿Qué invalida en nuestro espíritu? Que yo decida, porque es algo increíble, que yo decida abandonar mi humanidad para asumir un personaje, porque lo que no es de naturaleza, lo que no es algo natural, que necesitas disfrazarte, necesitas asumir un montón de situaciones y cosas que no son naturales. ¿De dónde provienen ellas? ¿De dónde provienen? ¿De dónde nacen ese tipo de pensamientos? La Biblia dice que nuestra mente debe de ser sometida, nuestro corazón y nuestros pensamientos, a la paz, que excede todo entendimiento, que es en Cristo Jesús. Entonces, esa paz que excede todo entendimiento, es solo Cristo que te la puede dar. Quien te puede dar la paz que excede todo entendimiento es Cristo. Santiago 4, del verso 7 al 8 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros, a lo largo del tiempo y de las vivencias ministeriales, hemos aprendido muchas cosas, pero lo principal que nosotros debemos aprender es a arrepentirnos, es a reconocer nuestros pecados todos los días,
porque el arrepentimiento tiene que ser diario, continuo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un sistema de cosas. Juan 17 dice en uno de sus versículos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y con respecto al tema de la identidad, el Señor en el antiguo pacto, Él le recalcó mucho al ser humano que no idolatrara imágenes, que no idolatrara cosas, objetos. ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen el nombre del Señor. Entonces el Señor nos está diciendo que no adoremos obra de mano, que no adoremos personas, que no levantemos altares de adoración profano. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se va minando de cosas que no son reales. ¿Por qué? A lo largo de la historia vemos muchas religiones, muchas cosas, pero resulta que Cristo no es una religión. Cristo no es religión, Él es vida y vida eterna y en abundancia. Y el Señor Jesucristo nos dice, Él es muy claro en la palabra y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitas de verdad, de la verdad, ven a Cristo. Necesitas de un camino, ven a Cristo. Necesitas vida y vida eterna en abundancia, ven a Cristo. La palabra de Dios, ella no miente. Entonces, cuando nosotros vemos estas tendencias malignas, porque son tendencias malignas, que hacen que el ser humano crea que es perro, gato, cachorro, caballo. Hemos visto hasta competencias de personas que creen que son ovejas. Un hombre en el Reino Unido se divorció de su esposa porque él amaneció un día o ya venía eso instalándose en su mente que él era un perro dálmata, un cachorro dálmata, de la raza dálmata. Se divorció de su esposa y su esposa se convirtió en su tutora. Y él vive todo el día en su casa disfrazado de cachorro. Entonces, es algo tremendo. ¿Cómo las personas abandonan su identidad, su naturaleza humana, para ir en contra de lo que el Señor ya bendijo? ¿Cómo nosotros entendemos que una persona en estos tiempos va a sufrir de enfermedades tan malignas? Porque si vamos a llamarlas de un modo, vamos a llamarlas enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la Biblia en tus manos y tú lees que el Señor te dice que te hizo y me hizo, te hizo a ti y me hizo a mí, rey y sacerdote. Qué sensación tan hermosa saber que el Señor mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¿Qué padre terrenal hace eso? Entregar a su Hijo unigénito, sin pecado, perfecto, hermoso, admirable consejero, digno. ¿Qué padre humano entrega a su Hijo para salvar la vida de otros? ¿Qué padre humano hace eso? Entonces, también vemos que la tecnología está siendo de mucha ayuda, sí, pero dice la palabra de Dios que en los tiempos finales la ciencia y el conocimiento se multiplicaría a gran velocidad, como lo estamos viendo ahora con las IA, con todo, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que asistimos en las redes sociales, en la internet, porque aparecen noticias, cosas, eventos, acontecimientos que los orquestan y los hacen tan perfectamente que crees que son una verdad. Las personas son engañadas. Por ejemplo, el caso reciente de la abuelita, la señora de Torenza. Tergiversaron una información, unos la hicieron pasar por IA, otros crearon teorías conspirativas, pero es ausencia de identidad en Cristo. Todo ese tipo de cosas atacan nuestra identidad en Cristo. Todo. ¿Por qué? Porque lo que no es sometido a Cristo no genera algo positivo en nuestro espíritu.
Hace días estábamos viendo un documental sobre jóvenes, adolescentes y niños que están desarrollando un tipo de traumas, de situaciones cuando les son retirados los teléfonos celulares, las cámaras, todo lo que sea tecnología, lo que ellos, de donde ellos sientan una dependencia. Señores, por ejemplo, yo nací en 1983. Creo que todavía no existían los celulares así como ahora. Creo que cuando nosotros estábamos pequeños, lo que existiera, como dicen en Venezuela, patio, los fondos de las casas para jugar. Y yo me acuerdo que nos tenían que regañar. Y algunos hasta las mamás salían a perseguirlos con correas, con mira, ven que te voy a pegar si no vienes. Porque los niños corrían, jugaban, tenían juegos artesanales. El niño, cuando tenía lo que llaman aburrimiento, no entraba en desespero y se revolcaba en el piso y comenzaba a retorcerse como una cosa extraña, como lo vemos ahora. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con los teléfonos celulares, con la computadora, con el internet, acceso para un niño, para un adolescente, el día todo, la noche toda. Debemos de cuidar a nuestros niños, debemos de enseñarles. Mira, el sentarnos con un niño, a hablar con ellos, a contarles nuestras experiencias sobre nuestra infancia, sobre cómo era antes, y sacar a un niño a un parque, darle ese tipo de palabra, enseñarles a ellos que existe la verdad, el camino y la vida que se llama Cristo. Hace personas saludables, hace personas que son saludables mentalmente, porque las personas de estos tiempos no se les puede decir un no. Cuando ayudas mucho a una persona y por X causa le dices, mira, ahorita ya no puedo ayudarte en tal situación y tal, eres el malo. Esta es una generación que no se puede decir ni siquiera que es de cristal. ¿Por qué? Porque nos hace falta la esencia, nos hace falta el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos sometemos a lo que el mundo quiera? ¿Por qué nosotros creemos que el estándar del hombre, el estándar de... Vamos a tomar un ejemplo. El estándar de éxito, de persona sucedida, es aquella que tiene 1000 carros, es aquella que tiene mucho dinero en la cuenta. Tener dinero no es malo. Malo es colocar el corazón en el dinero. Dice el Señor Jesucristo que nunca habrá uno como Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía casa, no tenía carro, no tenía redes sociales, pero el Señor Jesucristo dice que nunca habrá uno como Juan el Bautista. Nosotros sobreestimamos las cosas materiales. Nosotros sobreestimamos el estatus que podamos reflejar a los ojos de los otros. Cuando yo me entrego a la presencia del Creador, cuando yo entiendo que tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque esas son añadiduras. Todo ese tipo de cosas que están en este sistema de cosas son añadiduras, porque lo que realmente importa es una palabra: salvación. La salvación es lo más importante, a través del arrepentimiento y reconocer que nuestro Señor Jesucristo nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Porque ¿de qué me vale ganarme el mundo entero y perder esta grande salvación? ¿De qué vale que nosotros nos ganemos el mundo entero y perdamos nuestra salvación? Si el Señor Jesucristo está con los brazos abiertos esperándote a ti y a mí. Su palabra dice en Romanos 8, versos 13 y 14, dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Entonces el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra que si vivimos en función de las necesidades de la carne, de las cosas de la carne, de las obras de la carne, el fin de todo eso es muerte. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son ¿qué? Disensiones, maldicencias, ira, rabia, enojo, envidias, todo sentimiento que no glorifica al Señor Jesucristo son frutos de la carne. Todo sentimiento, ira, rabia, maldicencia, bebederas, contiendas, pleitos, separación, chismes, todo eso, todas esas cosas son frutos de la carne. Entonces, si yo vivo conforme a las obras de la carne, el fin de todo eso es muerte. Pero mira lo que el Señor Jesucristo nos dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios. Estos son hijos de Dios. Dice así, voy a leerlo nuevamente porque está demasiado maravilloso. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos que emanan del Espíritu Santo? Mansedumbre, amor, paz, fe, benignidad, templanza, bondad, todo lo loable, todo lo hermoso, todo lo que edifica al ser humano proviene del Espíritu Santo. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí, después que ya te leí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 versículos donde desde Génesis, Corintios, Apocalipsis, Santiago, Salmos, nos dice que el Señor nos hizo para señorear sobre todas las cosas y que nos hizo poco inferiores a los ángeles y que nos llenó de gloria y de honra? ¿Cómo tú me explicas a mí que una persona de un día para otro va orquestando en su mente, en su corazón y en su espíritu que él no es un ser humano, es un caballo, es un perro, es un gato, es un mono? ¿Dónde? Si la palabra de Dios nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra de Dios no miente. La maravillosa palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que espada de doble filo. Imagínate tú, una espada de doble filo. Imagínate los que tienen conocimiento de la cultura china, por ejemplo. Las espadas en décadas pasadas eran que lanzaban algo muy fino y esa espada traspasaba todo. Imagínate. Si la palabra de Dios dice que su palabra es más cortante que espada de doble filo. Entonces la palabra de Dios ya nos está diciendo que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y además de eso, la palabra de Dios dice que Él dice para ti y para mí que todo lo podemos en Él que nos fortalece, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Ahí esa palabra es maravillosa. Las personas que sienten miedo con la muerte, con esto, el miedo es un espíritu que tienes que expulsarlo de tu vida. El miedo es un espíritu y se expulsa en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay restauración. Donde está el Espíritu Santo de Dios, hay sanidad. Se manifiesta cura, se manifiesta libertación, restauración. Entonces, ¿a qué obedecen todas esas tendencias malignas que se están reflejando en el mundo? Hay una mujer en un país que ella se cree, no sé si es el ratón, un roedor. Ella se mandó hasta hacer cirugías para parecerse ese animal. Entonces yo te pregunto, ¿la palabra de Dios está equivocada? El Señor se equivocó en mandar a nuestro Señor Jesucristo a morir por tus pecados y por los míos.
Se equivocó el Señor Jesucristo al decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Si la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para gobernar y subyugar la tierra, las cosas que están en el cielo, en el mar, que nos hizo poco inferiores a los ángeles. Y así dirás así, ¿por qué ella repite tanto eso? Es porque nuestra identidad no está en las cosas. Tu identidad no está en lo que tú posees en tu cuenta bancaria. Tu identidad no está en si tú tienes un auto de lujo, si tienes un auto familiar, si tienes una pick-up, si tienes lo que sea que tengas, que el Señor te haya permitido tener. Porque quien nos escogió primero fue Él. Entonces la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y voy un poquito más allá. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay restauración, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay bendición. El Señor ya te bendijo, porque dice la palabra, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y subyugadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Entonces, el amor que Dios tiene por nosotros es tan maravilloso que Él nos entregó esta tierra para nosotros subyugarla, para nosotros señorear sobre aves, sobre peces, sobre reptiles, sobre todo lo que se mueve en la tierra. Y que Él nos hizo un poco inferior a los ángeles, que nos coronó de gloria y de honra. ¿Sabes lo que eso implica a nivel espiritual? ¿Sabes la importancia de esa palabra? Entonces, yo te pregunto, ¿de dónde provienen esas ideas? ¿De dónde provienen esos estados mentales de que yo soy un gato, un perro, un mono, un caballo, una oveja? De que soy un reptil, de que soy un ser diferente a ser humano. ¿De dónde? ¿De dónde provienen esas ideas? Tú que estás asistiendo a esa live, dime, ¿de dónde provienen esas ideas? Colócalo aquí en la caja de comentarios. Vamos a interactuar. ¿De dónde provienen esas ideas? Sabiendo ya nosotros lo que el Señor dice sobre ti y sobre mí, que eres un rey y eres un sacerdote para la obra del Eterno. Dime, ¿de dónde provienen esas ideas? ¿De dónde nacen esas ideas? ¿De los frutos de la carne o del Espíritu? ¿De dónde provienen esas ideas? Cabe resaltar. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay personas que hoy amanecen amando a Cristo. Mañana amanecen dudando si Cristo existe o no existe. Ni Dios. ¿Existirá el Señor o no? Hay personas que un día amanecen adorando, otro día amanecen dudando. Hermanos, no es tiempo de dudar. Es tiempo de creer en el Espíritu, que el Señor está con nosotros. La palabra del Señor es fiel y digna
Y dice, Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo dice Timoteo, pero me encanta esta palabra que Timoteo dice. ¿Por qué? Porque él dice, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Timoteo está diciendo que de los cuales él es el primero. Pero me uno a esa palabra de Timoteo. El Señor vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales la primera soy yo. La palabra del Señor es maravillosa. La palabra del Señor es viva y eficaz. Cuando soy consciente de la naturaleza con la que fui creada, nada más me avala. Cuando yo soy consciente de que tengo un Cristo que murió, resucitó y volverá por mí, nada más avalará mi vida. Cuando yo soy consciente de que el ser más hermoso, maravilloso, porque la palabra lo define como príncipe de paz, santo de Israel, pan de vida, tanta descripción, creo que queda pequeña para nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo soy consciente de la naturaleza de donde yo provengo, las falsas teorías mueren. Comienzo a ser feliz y comienzo a experimentar el gozo del Señor. El rey David dice, en un salmo maravilloso, él dice lo siguiente: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación para vida eterna, y tu espíritu noble me sustente. El rey David sabía y tenía un entendimiento espiritual dimensional maravilloso. Si tú que estás asistiendo a esta live, tú dices, no sé orar, no sé hablar con el Señor, lee el libro de Salmos. Cuando llegas al libro de Salmos y dices, el Salmo 32 es el Salmo del perdón. Y en ese Salmo dice que mientras callé mis pecados, mis huesos dolían. Pero cuando confesé mis pecados, recibí del Señor el perdón. Recibí la sanidad que proviene de Cristo. Cuando entro a las dimensiones del Espíritu y entiendo que tengo un dueño y Señor, que no estoy solo, que no necesito andar como oveja sin rebaño. Ojo, estoy diciendo lo de oveja en comparación a lo que dice la palabra, que el Señor Jesucristo es la puerta. Cuando nos detenemos en la palabra de Dios y encontramos en Romanos capítulo 8, versos 13 y 14, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No. La palabra dice que todos somos creación de Él, hechos a imagen y semejanza. Pero en la Biblia dice que todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador son hechos hijos de Dios. Todos aquellos que reconocen que el Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, estos son hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo Jesús, juntamente en los lugares celestiales. Porque esa es una palabra maravillosa. No está aquí en la guía que estoy leyendo, pero el Señor me trajo esa palabra. Que nosotros reinamos juntamente con Él en los lugares celestiales. Empeoró, porque imagínate tú, Dios nos salve y nos proteja de creer que de ser humano hecho maravilloso para gobernar en los lugares celestiales con Cristo, un día una persona amanezca creyendo que es un gato. Y así por delante. Y lamentablemente veremos cosas peores. El amor de muchos se enfriará.
el amor de muchos se enfriará de manera catastrófica y la salvación es Cristo. Yo no estoy haciendo esta live para asustarte y decir, ay, pero todo es malo. No, no todo es malo. Porque la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Padre. El Señor te está diciendo que tú no recibiste ese espíritu de esclavitud para estar en temor. En el nombre de Jesús, en esta hora, nosotros reprendemos todo espíritu de temor. El Señor no te creó para que vivas sometido, para que vivas debajo de un espíritu de temor. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes para gobernar en los lugares celestiales con Cristo. Dice también en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y te voy a decir algo. En este versículo hay algo muy importante. Ve lo que el Señor nos está revelando. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nosotros somos seres espirituales, sí. Tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, tenemos una alma, pero tenemos un espíritu. Y el Espíritu del Señor testifica a nuestro espíritu, se comunica con nuestro espíritu y dice que somos hijos de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y que el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu para testificar que nosotros somos hijos de Dios, ocurre algo interesante. Quiero preguntarte, ¿ya aceptaste al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, como dueño y Señor de tu vida? Porque muchas personas dicen, ay, estos cristianos son tremendos radicales, son tremendos fanáticos. Pero es que si tú supieras lo que ya otras personas que partieron hacia la eternidad saben, corrieras a los brazos de Cristo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, dice que solo hay un camino hacia el Señor, hacia el Padre, y que el único conducto es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos 5:1 nos dice, de modo que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esa paz que yo puedo tener, que excede todo entendimiento, que es en Cristo Jesús, cuando yo someto mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a la paz que excede todo entendimiento, que es en Cristo Jesús, dice la palabra que de modo que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Por ejemplo, voy a decirte algo, no sé si tú que estás participando de esta live y de este encuentro maravilloso, nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad no está en lo que las personas hablen de nosotros. Nuestra identidad no está en lo que la sociedad diga de ti o de mí. Nuestra identidad no está en lo que tú tengas en la cuenta bancaria. No está en el hecho de que vivas alquilado, casa propia. Nuestra identidad está en Cristo. Cristo es el que escudriña la mente y los corazones. Nadie puede engañar al Señor. La palabra de Dios dice en Gálatas, no se engañe el hombre, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
y Él es el único que escudriña los corazones. La palabra del Señor nos dice que justificados, de modo que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quería decirte algo maravilloso. El Señor Jesucristo no es religión. Y yo que gracias a Cristo, para la honra y gloria de Él, que mi esposo y yo somos pastores del Ministerio Apostólico y Profético Jesucristo Victorioso Rey, nosotros tenemos el entendimiento que todo es por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Yo te pregunto algo. ¿Ya aceptaste al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador? Porque no es por obras, es por gracia y por misericordia. Y dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos con qué pagar esta grande salvación, porque ni aún el hombre más rico de este mundo tiene con qué pagar esta grande salvación. Muchos dicen, ay, que la iglesia verdadera es tal denominación. La iglesia verdadera es tal denominación, hermanos. Jesucristo no es religión. Los ministerios fueron hechos para trabajar con orden. Fueron hechos principalmente para propagar la sana doctrina. Todo lugar donde a ti te digan que tu salvación es por obras, es por estatus, es por el grupo social donde estás, es por requisitos de ciertos actos que debes de cometer, no estás en el camino correcto. No estoy en el camino correcto si estoy en un lugar donde yo tengo que hacer cosas que van en contra de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que no comeremos la sangre de los animales, porque allí está la vida de ese ser. La Biblia nos dice que no adoremos imágenes, que no adoremos personas, pastores, obispos, apóstoles, diáconos, todos ese tipo de títulos, de ministerios que se encuentran en la Biblia, son por orden, son para tener un orden en las cosas. No, las personas no son para adorarlas, los ministerios no son para venerarlos, nada de eso, hermanos. La Biblia no nos manda eso. La Biblia nos demanda a que aceptemos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y luego que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, luchar diariamente por nuestra salvación, porque mientras nosotros estemos en la carne, va a haber una lucha infinita entre el espíritu y la carne. Y por ejemplo, nosotros como pastores tenemos el entendimiento que la única iglesia verdadera es la que se somete a la palabra revelada que el Señor nos dejó en la Biblia. La religión verdadera es cuando amas al Señor Jesucristo con toda tu mente, tu alma, tu corazón, y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque quien ama a su prójimo como a sí mismo no anda chismeando, no anda con envidia, con disensiones, con maldicencia, no anda haciendo separación. Quien ama a su prójimo, cuando el prójimo le toca la puerta porque tiene hambre, lo sienta en su mesa y le da de comer. Quien ama al Señor Jesucristo ama a sus enemigos. Y tú dirás, qué locura, ¿cómo yo voy a amar al que me oye? Sí, así lo dice el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra que es dando como tú recibes. Mientras que en este mundo de cosas, en este mundo secular, que estamos en este mundo y no somos de él, es recibiendo como tú ganas. Tú no sabes la alegría tan hermosa que hay o que se siente en un corazón cuando tú sabes que una persona necesita algo y aunque no te lo pidió, fuiste con amor y diste. Es dando como verdaderamente se recibe. El mundo espiritual, las leyes espirituales no son iguales a las leyes humanas. ¿Por qué? Porque en el espíritu las cosas se disciernen de manera espiritual. ¿Por qué?
Imagínate tú que tu vecino esté necesitando una cesta básica, es decir, alimentos de cualquier tipo, y tú vayas y le des el alimento, pero se lo des con una actitud agresiva. No estás dando con amor, no estás amando a tu prójimo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tuvieras una necesidad, ¿a ti te gustaría de que alguna persona viniese y te diese la ayuda de mala gana, con un sentimiento equivocado? Imagínate tú. Entonces, las buenas acciones, ellas van acompañadas de amor al prójimo. Porque si yo digo que amo a Cristo, que amo al Señor, y aborrezco a alguna persona, o tengo odio o falta de perdón por alguien, yo no amo a Cristo, yo no amo al Señor, estoy mintiendo. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no lo has visto y aborreces al que puedes ver? Si ya estamos quebrando una ley bíblica que dice el Señor Jesucristo que la ley y los profetas se resumen en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Imagínate la importancia de amar. Imagínate la importancia de tener la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas. Porque a veces comenzamos a leer la Biblia, pero solo leemos. Se queda solamente aquí. No pasa al corazón. Entonces, cuando decimos, no, que aquella religión es la verdadera, que Jesucristo no es religión. Esas placas de ministerio que ustedes ven son por orden, para poder reunirnos, porque la iglesia somos nosotros los que clamamos, los que adoramos a Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando tú te sometes a la palabra de Dios, cuando tú te niegas al pecado, cuando yo me niego a las cosas que mi carne quiere hacer, yo estoy en el camino correcto. Lugares y espacios donde te dicen que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, lo otro, un sinfín de cosas que no son bíblicas. En ese lugar no se practica la sana doctrina. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo hay uno en el cual podemos tener salvación. Y dice también la palabra que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice su palabra en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestras palabras emiten una frecuencia y esa frecuencia es física y es espiritual. Es por eso que la palabra de Dios dice que los que aman usar la lengua comerán de su fruto. Y muchas veces esos frutos no son frutos agradables. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces parece que el ser humano no tiene el conocimiento de que cuando liberamos una palabra no necesariamente necesitas decir yo profetizo, yo tal cosa, yo decreto, que no vamos a entrar en esas situaciones aquí, ¿no? Pero te estoy dando un ejemplo. Cuando liberas una palabra, estás profetizando para tu vida, para la vida de tus hijos, de tus nietos, de tu descendencia. Entonces nosotros tenemos que guardar la puerta de nuestros labios. El salmista dice, Señor, guarda la puerta de mis labios. Para eso, para que no entremos en pecado. Y si tú que asistes a esta live y puedes estarla asistiendo en la mañana, en la tarde, en la noche, en el país en el que te encuentres, que Dios te bendiga, que el ángel de Jehová esté contigo, que el Señor Jesucristo te dé la paz que necesitas, que el Señor Jesucristo entre en tu corazón, que el Señor te muestre el camino por donde debes andar, porque dice la palabra en el Salmo 119, que lumbrera mi camino es tu palabra.
El Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para que gobernáramos con Él juntamente en los lugares celestiales. Y que ese hacernos reyes y sacerdotes primeramente es para propagar la palabra de Dios. Nosotros, cuando tenemos el entendimiento de quiénes somos en Cristo Jesús, ya no nos avala más nada, mis hermanos. Acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Tú que te encuentras allí en tu hogar, en tu oficina, donde te encuentres, dile: Señor Jesucristo, yo te acepto como único y suficiente Salvador, dueño y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Solo así seremos salvos. No permitas que el mundo te engañe. No permitas que el mundo te robe esta grande salvación, y que inclusive, qué maravilla, que es de gracia. Pues es por gracia y por misericordia, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años allá en la cruz del Calvario. Murió, resucitó y volverá. El Señor Jesucristo no miente. El Padre no es hombre para mentir, y mucho menos hijo de hombre para arrepentirse de su promesa. El Señor Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. El Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. La palabra del Señor, ella genera un fruto y no vuelve vacío. Cuando la palabra de Dios nos dice que solo hay un camino, Él nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú estás en una congregación donde no se predica Jesucristo, donde no se te dice que eres pecador y que necesitas arrepentirte de tus pecados, tienes que leer mucho la Biblia para que entiendas que la humildad nos aproxima de Dios. Mas al arrogante, al altivo de corazón, el Señor lo mira de lejos. El Señor ama al corazón contrito y humillado. A ese no desprecia Jehová de los ejércitos. Entonces yo te recomiendo, si estás en un ministerio donde no se predica arrepentimiento, donde no se te predica que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, aférrate a la Biblia. La palabra de Dios dice que la Biblia es nuestra atalaya. Imagínate tú, por esta preciosísima palabra, por esta palabra bendita, sagrada y poderosa, murió mucha gente para que tú tengas una Biblia en tu casa, para que tú recibas hoy una live como esta, para que tú hoy tengas conocimiento de que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida cuando partas de este plano, ¿para dónde va a ir tu alma? Alguien que esté asistiendo allí me puede decir: ¿para dónde va mi alma si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿A dónde va mi alma? Y nosotros como siervos de Cristo, ¿cómo no predicar esta maravillosa palabra? ¿Cómo no predicarte a ti? Por ejemplo, siempre que me dicen, tal persona murió, y yo me hago una pregunta en mi espíritu: Dios mío, ¿te habrá aceptado como único y suficiente Salvador, hermano? Hay decenas de testimonios en la internet, entren. Hay un médico cirujano famosísimo brasilero que trabajó en una clínica para millonarios, por decir, una clínica muy costosa donde llevaban personas que eran, vamos a decir, antisociales para no hablar otro tipo de palabras aquí. Y morían, ¿verdad? Y cuando él los resucitaba, hacían la maniobra de resucitación y todo, usaban aquel aparato para traer a la persona de vuelta para ver si tenía latidos nuevamente. Cuando ellos volvían diferente y decían: el cielo y el infierno es real. El Señor Jesucristo predicó más acerca del infierno que del paraíso. ¿Por qué el Señor Jesucristo eso? ¿Para asustarte? ¿Para asustarme? No, el Señor Jesucristo lo hace por amor, porque el Padre que ama a un hijo lo corrige. ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos ministros del reino de Dios y no le vamos a predicar a las personas que tienen que arrepentirse, que somos pecadores? Que mira lo que Timoteo andaba predicando el evangelio, andaba haciendo la obra, andaba invalidando su carne, y mira lo que Timoteo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
de los cuales yo soy el primero. Me uno a Timoteo y digo, de los cuales yo soy la primera. Yo soy la primera pecadora. Muchas personas dicen, esos cristianos con esa iglesia, con hermanos, vamos al ministerio a orar juntos como hermanos, al que tiene el poder de todas las cosas, al que tiene el poder de mudar toda esa maldad que hay en mí. El salmista dice, Señor, líbrame de mis propias maldades. Líbrame de mis propias maldades. Él está reconociendo la naturaleza maligna que hay en el ser humano. Cuando una persona comienza, es que yo soy bueno, es que yo no tengo pecado, es que yo no ando cometiendo pecado. Ya pecó, hermano, ya pecó. Porque quien no reconoce que necesita al Señor Jesucristo, que necesita la sangre del Cordero para lavar sus pecados, está lejos de la salvación. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Nosotros necesitamos entrar en el mundo espiritual y reconocer que somos pecadores. Y muchas personas dicen, es que yo me fui de la iglesia porque el pastor, porque la hermana, porque tuve un problema, un impasse con mi hermano. Hermano, hermana, tú no estás yendo a un ministerio para ver los errores y los defectos de los otros. Porque dice la palabra de Dios que nuestra justicia es semejante a un trapo de inmundicia. Que nosotros necesitamos la sangre del Cordero para ser libertos, que nosotros necesitamos venir al Eterno para que Cristo haga su obra en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice, voy a recalcarte esta palabra porque esta palabra le dio un sentido maravilloso a mi identidad en Cristo. Mira lo que dice esta palabra. Lo hizo poco menor que los ángeles. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Imagínate, el Señor te está diciendo a ti y me dice a mí que nos hizo poco menores que los ángeles, que nos coronó de gloria y de honra. Hay mayor recompensa física, emocional y espiritual que esta. Porque ¿dónde está la identidad de esas personas billonarias? Hay muchas historias, pero una de las más conocidas, porque era un actor famoso y una persona, era la historia de Robin Williams, un famoso actor millonario con una casa valorada en no sé cuántos millones de dólares, hijos, familia, pero sufría de depresión. La depresión no es frescura, la depresión primeramente es espiritual. Pero el Señor Jesucristo nos da una palabra maravillosa que dice que nos hizo poco menor que los ángeles, que nos coronó de gloria y de honra. Si el Creador del cielo y de la tierra me está diciendo que me coronó de gloria y de honra, quien sea puede decir lo que sea.
Pero si yo estoy en Cristo, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es que el Señor hace cosas nuevas todos los días. Si tienes a alguien a quien perdonar, perdónalo. Si es tu papá, si es tu mamá, si es tu esposo, si son tus hijos, si es tu suegra. Muchas personas tienen problemas con sus suegros, con su suegra. Si tú eres capaz de decirme, no, pero es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. Y lo que le hicieron a Cristo por ti y por mí. Y lo que padeció Cristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. ¿Sabes el sufrimiento por el cual Él pasó en la cruz para pagar por mis pecados y por los tuyos? Y Cristo, y lo que Cristo padeció. ¿Y sabes qué dice Cristo? ¿Qué dijo Cristo cuando estaba pendurado en la cruz? Padre, perdónales este pecado porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo, ya a punto de fallecer, dice, Padre, perdónales este pecado porque ellos no saben lo que hacen. Uno de los mártires más jovencitos del ministerio fue Esteban. Y Esteban, cuando está siendo apedreado, cuando él está siendo apedreado, él dice, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y nosotros en esta live estamos hablando sobre nuestra identidad en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Cuando mi identidad está en Cristo, nada me avala. Cuando mi identidad está en Cristo, yo no voy al ministerio porque me agrade o no me agrade el pastor, la pastora, los hermanos. Yo voy al ministerio porque yo voy a recibir palabra de vida. Y quiero darte un testimonio, porque las personas salen de los ministerios por tanta cosa, tanta situación. Y cuando para nosotros es solo Cristo, nosotros no estamos ahí para juzgar a los otros. Nosotros no estamos allí para ser jueces de nadie. Nosotros estamos allí para recibir palabra de Dios. Y yo no te estoy diciendo, mira, salte de tu ministerio, no. En un momento anterior yo dije que si en tu ministerio no estás recibiendo sana doctrina, búscala tú en la Biblia. Búscala en la Biblia. Lee la Biblia para que sepas y seas consciente de lo que el Señor dice sobre ti y sobre mí en la Biblia. No te tornes un profeta del adversario. Profetiza lo que Dios profetiza sobre ti en la Biblia. Profetiza palabra del Señor para tu vida. Profetiza lo que está en el corazón de Dios para tu vida. Profetiza lo que Dios quiere para ti. Profetiza que Él es tu pastor y que nada te faltará. Y que en lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo Él nos pastorea. Él es nuestro pastor. La verdadera cobertura espiritual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos nosotros estamos aquí como pastores, como servidores del Señor, para guiarte a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre sino a través de Él. Él es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Dónde está tu esencia espiritual? La palabra de Dios nos dice que con la boca se confiesa para salvación. Ven a Cristo en cuanto hay tiempo. Ven al Señor Jesucristo. Que el ángel de Jehová repose sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Que el Señor Jesucristo esté contigo en todo tiempo. Que el ángel de Jehová ministre tu vida y que el Espíritu Santo te acompañe en todo tiempo. Dios te bendiga.